Día de hoy vamos a ver el orden de prelación en la modalidad evaluación por expedientes, según el anexo número 6 en EBR. Es muy importante tener en cuenta este anexo número 6 porque nos va a permitir presentar nuestro expediente según al área curricular, según a nuestro perfil. Bueno, colegas, antes de presentar nuestros expedientes por la segunda modalidad, debemos tener en cuenta el anexo número 6 del proceso de contratación docente 2023. Netamente es para la evaluación por expedientes y el orden de prelación. En este anexo es muy importante tener en cuenta porque abre la posibilidad de poder participar los postulantes que cuentan con estudios superiores, pedagógicos y no pedagógicos, superiores al octavo ciclo. Entonces, empecemos. Para EBR inicial, el orden de prelación para poder adjudicar y los requisitos de formación académica. Empecemos. Como primer orden, primero se va a adjudicar el profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación inicial. En el segundo orden, título de profesor o licenciado en educación y título de segunda especialidad profesional en educación inicial o didáctica de la educación inicial. En el tercer orden, título de profesor o licenciado con un año de experiencia mínima en aula del nivel educación inicial. Cuarto, grado de bachiller en educación inicial. Quinto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación inicial. Sexto, bachiller en educación especial o primaria con un año de experiencia mínima en educación inicial. Séptimo, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación especial o primaria con un año de experiencia mínima en educación inicial. Hasta ahí es el orden de prelación para EBR inicial. Bueno, colegas, continuamos con EBR primaria. ¿Quién se va a poder adjudicar primero en el orden de prelación según el anexo número 6? El profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación primaria. Segundo, título de profesor o licenciado en educación y título de segunda especialidad en educación primaria. En el tercer orden, el título de profesor o licenciado en educación inicial con segunda especialidad en educación primaria con 2 años de experiencia mínima en aula del nivel de educación primaria. Cuarto, título de profesor o licenciado en educación inicial o secundaria con 2 años de experiencia mínima en el aula del nivel de educación primaria. Quinto, título de profesor o licenciado en educación especial con segunda especialidad en educación primaria con 2 años de experiencia mínima en aula del nivel de educación primaria. En el sexto, bachiller en educación primaria con un año de experiencia mínima en aula del nivel de educación primaria. Séptimo, bachiller en educación inicial o secundaria con un año de experiencia mínima en aula del nivel de educación primaria. Hasta ahí estamos con EBR primaria. Bueno, colegas, pasamos a EBR primaria y secundaria, área de curricular educación física. En este área, ¿quién se adjudica primero en el orden de prelación 1? El profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación con especialidad en educación física. Segundo, título de segunda especialidad profesional en educación física. Tercero, grado de bachiller en educación física. Cuarto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación física. Quinto, estudiante a partir del octavo ciclo de la especialidad de educación física. Sexto, título de profesor o licenciado en educación inicial o primaria con capacitación en el área de educación física. Séptimo, título de profesor o licenciado en educación de otras especialidades con experiencia en el área de educación física, mínima un año lectivo. Octavo, título de profesor
o licenciado en educación de otras especialidades con capacitación en el área de educación física. Noveno, técnicos deportivos con experiencia acreditada en enseñanza con niños. Décimo, deportistas calificados para lo cual acreditan ser deportistas calificados en aplicación al artículo número 7 de la Ley 27674, ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública con estudios pedagógicos. Onceavo, título profesional universitario con capacitación y experiencia en el área de educación física mínima un año lectivo. Doceavo, grado de bachiller en educación de cualquier nivel o especialidad con capacitación en el área de educación física. Treceavo, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación de cualquier nivel o especialidad en los últimos 5 años con capacitación en el área de educación física. Catorceavo, egresados técnicos deportivos o preparadores físicos. Quinceavo, título técnico con capacitación y experiencia en el área de educación física. 16avo, egresado con capacitación o experiencia en educación física. De esta manera se pueden adjudicar en EBR primaria y secundaria área curricular educación física. Bueno, colegas, pasamos a EBR primaria y secundaria aula de innovación pedagógica AIP. En el primer orden de prelación, ¿quiénes se pueden adjudicar? El profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación con especialidad en computación y informática o matemática, informática o matemática, computación e informática o informática educativa o tecnología computacional e informática educativa o tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación o similares. En el segundo orden de prelación, título de profesor licenciado en educación primaria con título profesional técnico en computación e informática o tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación con experiencia docente mínima de 2 años en la especialidad de computación e informática para EBR primaria. En el tercer orden de prelación, en AIP, título de profesor o licenciado en educación secundaria con título profesional técnico en computación e informática o tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, con experiencia docente mínima de 2 años lectivos en la especialidad de computación e informática para EBR secundaria. En el cuarto, título de segunda especialidad profesional en educación con mención en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Quinto, título de profesor o licenciado en otra especialidad con capacitación mínima de 100 horas lectivas o diplomados con 100 horas lectivas en computación informática o tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación con experiencia mínima de 2 años lectivos. En el sexto, título de profesor o licenciado en educación en cualquier nivel o especialidad con capacitación en computación informática mínima 100 horas. Séptimo, grado de bachiller en educación con capacitación mínima de 100 horas durante los últimos 5 años en tecnologías de la información y comunicación TIC aplicadas a la educación con capacitación en computación informática o similares. Octavo, egresados de universidad o instituto superior pedagógico en computación informática. Noveno, título universitario en ingeniería de sistemas, informática, mecánica, mecatrónica, electrónica, computación o afines. Décimo, bachilleres en ingeniería de sistemas, informática, mecánica, mecatrónica, electrónica, computación o afines.
Onceavo, egresado de Ingeniería en Sistemas, Informática, Mecánica, Mecatrónica, Electrónica, Computación o afines. Doceavo, título profesional técnico en Computación e Informática o afines. Treceavo, bachiller en educación en cualquier nivel o especialidad con capacitación en computación e informática mínima 100 horas. Catorceavo, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación en cualquier nivel o especialidad con capacitación en computación e informática. Quinceavo, estudiante de universidad o instituto pedagógico del octavo ciclo en cualquier nivel o especialidad con capacitación en computación e informática. De esta manera se pueden adjudicar en EBR primaria y secundaria aula de innovación pedagógica. Bueno, colegas, continuando con el área de EBR secundaria, área curricular comunicación. En el primer orden de prelación, ¿quiénes se adjudican? El profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación con especialidad en lengua y literatura o comunicación o lingüística y literatura o lenguaje y literatura y comunicación. Como vemos, ¿no?, las especialidades de comunicación en este primer orden de prelación. En el segundo orden de prelación vemos se adjudica el profesor que tiene título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de relación. Señaladas en este primer orden, ¿no? Como vemos, distintas áreas, especialidades, ¿no? Tercero, grado de bachiller en educación en algunas de las señaladas en el primer orden de prelación, o sea, señaladas en este orden. Cuarto, título profesional en educación en cualquier modalidad y especialidad y nivel. Quinto, nos dice título profesional universitario en lingüística o literatura y comunicación y lengua o comunicación y literatura, ¿no? O literatura y quechua y castellano e inglés, nos dice. Pasamos al siguiente, al sexto orden de prelación. Grado de bachiller en cualquier modalidad, especialidad y nivel. En el séptimo orden nos dice grado de bachiller en lingüística o literatura o comunicación y lenguaje o comunicación y literatura o lenguaje, ¿no? Como vemos, nos pide grado de bachiller. Octavo, egresado o estudios concluidos de universidad o instituto superior pedagógico en educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel. Noveno, egresado o estudios concluidos en lingüística o comunicación y lenguaje o comunicación y literatura. Vemos sucesivamente, ¿no? Décimo, título profesional universitario en letras y humanidades, sociología, antropología o derecho o periodismo o filosofía o psicología o ciencias de la comunicación o comunicación social o ciencia política o trabajo social o similares de letras y humanidades o ciencias sociales o ciencias jurídicas. Onceavo, grado de bachiller en letras y humanidades, sociología, antropología o derecho o periodismo o filosofía o psicología o ciencias de la comunicación. Y también nos dice o comunicación social o ciencia política o trabajo social o similares de las letras y humanidades o ciencias sociales o ciencias jurídicas. Doceavo, título técnico de comunicación o periodismo o ciencias de la comunicación, social o publicidad y marketing o secretaría o similares de publicidad. Treceavo, estudiantes de educación de alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación a partir del octavo ciclo. Catorceavo nos dice, estudiante en educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel a partir del octavo ciclo. Quinceavo, estudios concluidos o egresados de las carreras de letras y humanidades, sociología o derecho o periodismo o filosofía, psicología o ciencias de la comunicación o comunicación social
o similares de letras y humanidades o ciencias sociales o ciencias jurídicas. 16. Como último, orden de prelación. Estudiante de las carreras de letras y humanidades, sociología, antropología, derecho, periodismo, filosofía, psicología o ciencias de la comunicación social, ciencia política, trabajo social, similares a las letras y humanidades o ciencias sociales, ¿no? O ciencias jurídicas a partir del 8º ciclo. De esa manera se pueden adjudicar los maestros, ¿no?, que cumplen estos requisitos o estos títulos, ya sean egresados, bachilleres o estudiantes del 8º ciclo, ¿no? Bueno, colegas, continuamos con el área de EBR, área curricular matemática. ¿Quiénes se adjudican primero? En el orden de prelación número 1, el profesor que tiene título de profesor o licenciada en educación con especialidad en matemática, matemática y física, o matemática informática, o matemática, física e informática, o ciencias matemáticas e informática, o matemática y física, y computación, o ciencias físico, matemático, o física y matemática o similares. Nota. Hay que tener en cuenta esta nota, ¿no? Dice, se entiende por similares a la mención explicada matemática o matemáticas, la que podrían ser expresadas conjuntamente con otras especialidades, y el orden de las especialidades no es relativo. Segundo, en el segundo orden de prelación, ¿quiénes se adjudican? Título de segunda especialidad profesional en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Ya sabemos en el primer orden de prelación. Tercero, grado de bachiller en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Cuarto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Quinto, título profesional universitario en matemática, física o estadística. Sexto, grado de bachiller en matemática, física o estadística. Pasamos al séptimo, estudios concluidos en matemática, física o estadística. Octavo, título profesional universitario en ingeniería civil, mecánica, eléctrica, mecatrónica, sistemas, industrial, telecomunicaciones, electrónica, económica, geográfica, geológica, textil, software, química, pesca, minas, metalurgia, ambiental, forestal, agroforestal, agroindustrial o del petróleo. Noveno, título profesional universitario en arquitectura. Décimo, grado de bachiller en arquitectura. Onceavo, grado de bachiller en ingeniería civil, mecánica, eléctrica, mecatrónica, sistemas, industrial, telecomunicaciones, electrónica, economía, geografía, geología, textil, software, química, pesquera, minas, metalurgia, ambiental, forestal, agroforestal, agroindustrial o del petróleo, ¿no? Doceavo, quienes se adjudican estudiantes de educación en alguna especialidad por prelación excluyente señaladas en el primer orden de prelación a partir del 8º ciclo, con estudios en curso o que tengan más de 2 años de no haber sido interrumpido, ¿no? Treceavo, título profesional universitario en contabilidad, administración y economía. Catorceavo, grado de bachiller en contabilidad, administración y economía. Quinceavo, egresados en contabilidad, administración y economía, técnicos titulados profesionales en contabilidad. 16avo, nos dice egresados de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, mecatrónica, sistemas, industrial, telecomunicaciones, electrónica, economía, geografía, geología, textil, software, química, pesquera, minas, metalurgia, ambiental, forestal, agroforestal, agroindustrial o del petróleo, nos dice más que todo, ¿no? Egresados. 17avo, último, ¿quiénes participan o quiénes pueden adjudicarse en el 17avo puesto, ¿no? Estudiantes
universitarios desde el séptimo ciclo, nos dice aquí, en ingeniería civil, mecánica, eléctrica, mecatrónica, sistemas, industrial, telecomunicaciones, electrónica, económica, nos dice geográfica, geológica, textil, software, química, pesquera, minas, metalurgia, ambiental, forestal, agroforestal, agroindustrial o del petróleo, ¿no? Ellos se pueden presentar en matemática, ¿no? En el área de EBR secundaria, área curricular matemática. Bueno, continuamos con EBR secundaria, área curricular ciencias sociales. ¿Quiénes se adjudican en el primer orden? Los docentes que tienen título de profesor licenciado en educación con especialidades en ciencias sociales, historia o ciencias sociales, geografía o filosofía, ¿no? Nos dice ciencias sociales o filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas o ciencias históricas, sociales o ciencias históricas, historias y sociales, nos dice, ¿no? Religión o ciencias históricas, sociales o ciencias sociales y educación intercultural, o ciencias sociales y promoción social, cultura, ¿no? O ciencias sociales y desarrollo rural, y ciencias sociales y turismo, o historia y ciencias sociales, o historia y geografía, o historia y religión, nos dice, ¿no? Historia, geografía y ciencias sociales, o historia y geografía y economía, o historia geográfica y turismo, ¿no? Dice, ¿no? Más que todo en este primer orden de relación. Primer orden de prelación nos dice, ¿no? Que se adjudican los maestros que tienen título, ya sean estas especialidades. En el segundo orden de prelación, ¿quiénes se adjudican? Titulados de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de relación, siempre y cuando el primer título sea educación secundaria, ¿no? Dice, ¿no? Debe tener título ya sea en educación secundaria. Tercero, nos dice grado de bachiller en educación y educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Cuarto, egresados de universidad o instituto superior pedagógico en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación, ¿no? Quinto, título profesional universitario en historia, historiador o geografía, economía, economista, filosofía o antropólogo, sociología o arqueología, nos dice, ¿no? En el sexto, ¿quiénes participan? ¿Quiénes se pueden adjudicar? Bachiller en historia, historiador o geografía, geógrafa, o economía o un economista, ¿no? O filosofía o antropología, sociología o arqueología, ¿no? Séptimo, estudiantes de educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Ya sabemos cuál es el primer orden de prelación, ¿no? Octavo, título profesional técnico en turismo o guía de turismo. Bueno, colegas, continuando con EBR secundaria curricular, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes se pueden adjudicar en el primer orden de prelación? Atentos. Título de profesor o licenciado en educación con especialidad en orientación y bienestar del educando o persona y familia y relaciones humanas o filosofía o psicología o educación cívica o formación ciudadana o educación familiar o filosofía, psicología y ciencias sociales o filosofía, ciencias sociales y recursos humanos o ciencias sociales, psicología o ciencias sociales, filosofía o filosofía y ciencias sociales o ciencias sociales y filosofía y religión o ciencias sociales y filosofía. O también nos dice ciencias históricas, sociales o filosofía y psicología, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se pueden adjudicar en este primer orden de prelación los que tienen las especialidades, ¿no? Que nos da el primer orden de prelación. En el segundo orden de prelación nos dice título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación, siempre y cuando el primer título sea educación secundaria, ¿no? Tercero,
Nos dice grado de bachiller en educación en alguna de las especialidades señaladas en el literal primer orden de prelación. Ya sabemos las especialidades. Cuarto, nos dice grado de bachiller en educación. Quinto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Sexto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación. Séptimo, título profesional universitario en antropología, psicología, derecho, asistencia social, trabajo social, historia, ¿no? Octavo, grado de bachiller en antropología, sociología, psicología, derecho, asistencia social, trabajo social, historia. Noveno, estudiantes de educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Como vemos, ¿no? Aquí se pueden adjudicar los maestros que tienen título profesional, ¿no? Que están en las menciones del primer orden, ya sea de relaciones humanas, ciencias sociales, filosofía, religión, que nos indica, ¿no? En el segundo nos dice ya también que tiene, ¿no? La segunda especialidad, siempre y cuando el primer título sea de educación secundaria, ¿no? Y así hasta bachilleres egresados de las diferentes carreras de antropología, sociología, derecho, ¿no? Dice, estudiantes también. Bueno, pasamos al área de EBR secundaria y curricular articultura. En este primer orden se adjudican los profesores que tienen título de profesor en educación o título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación o licenciado en educación secundaria con especialidad en educación artística o educación por el arte o similares, ¿no? Segundo, título de profesor o licenciado en educación con título de segunda especialidad profesional en educación artística o educación para el arte o similares, ¿no? Nota, en ambos casos, sin importar la mención o especialidad de los títulos obtenidos, música, artes visuales, danza, teatro y otros lenguajes artísticos, ¿no? Dice, ¿no? Se puede asumir indistintamente cualquier vacante del área curricular de arte y cultura, ¿no? En el tercer orden de prelación, grado de bachiller de universidades o escuelas superiores de formación artística en educación artística, educación por el arte o arte en cualquiera de las especialidades, ¿no? Música, artes visuales, danza, teatro o afines, ¿no? En el cuarto orden de prelación nos dice egresado de universidad o escuela superior de formación artística en educación artística, educación por el arte o arte en cualquiera de las especialidades, ¿no? Ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines, ¿no? Quinto, nos dice licenciatura o título de artista o artista profesional, música, artes visuales, danza, teatro o afines, ¿no? De universidad o escuela superior de formación artística, ¿no? Sexto, grado de bachiller de artista o artista profesional, música, artes visuales, danza, teatro o afines, ¿no? De universidades o escuelas superiores de formación artística. Séptimo, nos dice egresado de la carrera de artista o artista profesional, música, artes visuales, danza, teatro, afines, de universidades o escuelas superiores de formación artística. Octavo, nos dice título de profesor o licenciado en educación en otras especialidades con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, música, artes visuales, danza, teatro o afín, ¿no? Noveno, nos dice grado de bachiller en educación en otras especialidades con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, música, artes visuales, danza, teatro o afines, ¿no? Dice, ¿no?
Décimo, egresado de educación de universidades o institutos superiores pedagógicos en otras especialidades con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Onceavo, estudiantes de universidades o escuela superior de formación artística desde el ciclo 7 o cuarto año de estudios en educación artística o educación por el arte, o en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Doceavo, título en cualquier carrera con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Treceavo, grado de bachiller en cualquier carrera con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Catorceavo, egresado de cualquier carrera con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Quinceavo, título técnico con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. 16avo, egresado de carreras técnicas con capacitación mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 5 años en arte, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Pasamos al área de EBR secundaria, área curricular educación religiosa. En el primer orden se adjudican el profesor que tiene título de profesor o licenciado en educación secundaria con especialidad en educación religiosa o religión o ciencias religiosas o similares. En el segundo orden de prelación se adjudican el maestro que tiene título en educación en cualquier nivel o modalidad, además de acreditar de estudios en una escuela superior educación religiosa ESER. Tercero, título de segunda especialidad en educación religiosa. Cuarto, grado de bachiller en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Quinto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Sexto, título profesional en teología. Séptimo, bachiller en teología. Octavo, estudiante en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Noveno, estudiantes en educación en cualquier nivel o modalidad. Décimo, estudiantes de teología. Onceavo, estudiantes de educación en cualquier nivel o modalidad. Ojo, hay que tener en cuenta esto. En estos casos, además, deberán contar necesariamente con el visto bueno de la UDEG de su jurisdicción. De esa manera se pueden adjudicar los profesionales en el área de EBR secundaria, área curricular educación religiosa, siempre y cuando tienen que tener el visto bueno de la UDEG de su jurisdicción. Pasamos al área de EBR secundaria, área curricular ciencia y tecnología. En el primer orden, ¿quiénes se adjudican? Título de profesor licenciado en educación con especialidad en ciencia, tecnología y ambiente o ciencias naturales, tecnología y ambiente o ciencia y tecnología o biología, física y química o biología, química y tecnología de alimentos o ciencias naturales y ecología o ciencias naturales o ciencias naturales, ya sea biología y química o física y química o biología y química o ciencias biológicas y química. Así sucesivamente, viendo este orden de prelación, se pueden adjudicar los maestros que cumplen estos requisitos. En el segundo orden de prelación se adjudican el profesional que tiene título de segunda especialidad, profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación, siempre y cuando el primer título sea educación secundaria. Tercero,
grado de bachiller en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Cuarto, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Quinto, estudios concluidos en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Sexto, nos dice título profesional universitario en biología, física y química, biología, farmacia, medicina humana. Séptimo, grado de bachiller en biología, física, química, bioquímica, farmacia o medicina humana. Octavo, título profesional universitario en ingeniería, química o industrias alimentarias o biomédica o industrial o agraria o agroindustrial o forestal o ambiental, agronomía, agrícola, recursos naturales y energías renovables o zootecnia. Noveno, título profesional universitario en zootecnia o enfermería. Décimo, grado de bachiller en ingeniería química o industrias alimentarias o bioquímica, industrial, agraria, agroindustrial, forestal, ambiental, agronomía, agrícola, recursos naturales y energías renovables o zootecnia. Onceavo, grado de bachiller en zootecnia o enfermería. Doceavo, título profesional universitario en odontología, estomatología o tecnología médica. Treceavo, grado de bachiller en odontología o estomatología o tecnología médica. Catorceavo, egresado con estudios concluidos en odontología o estomatología o tecnología médica. Quinceavo, estudiantes en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. 16avo, título profesional en obstetricia o nutrición. 17avo, grado de bachiller en obstetricia o nutrición. 18avo, egresado con estudios concluidos en obstetricia y nutrición. 19avo, título técnico en laboratorio clínico o farmacia o agropecuaria, agroindustria o industrias alimentarias o forestal, electricidad, electrónica o enfermería. 20avo, estudios técnicos profesionales concluidos, laboratorio clínico o farmacia o agropecuaria o agroindustrias, industrias alimentarias o forestal, electricidad, electrónica o enfermería. 21. Estudiantes de las carreras universitarias afines al área de ciencia y tecnología. 22avo. Estudiantes de carreras profesionales técnicas afines a ciencia y tecnología. De esta manera se pueden adjudicar en esta área EBR secundaria, área curricular ciencia y tecnología. Secundaria, área curricular educación para el trabajo. En el primer orden de prelación se adjudican los docentes que tienen título de profesor o licenciado de educación con mención en la especialidad a la que postula. Segundo orden de prelación, título de profesor o licenciado en educación secundaria con mención en la especialidad a la que postula. Tercero, título de profesor o licenciado en educación secundaria con especialidad en educación para el trabajo con mención en la especialidad a la que postula, educación para el trabajo. Cuarto, título de segunda especialidad profesional en educación en la especialidad a la que postula o en educación secundaria con mención en la especialidad a la que postula. Dice. Quinto, título de segunda especialidad profesional en educación con mención en alguna especialidad por orden de prelación señalada en el tercer orden de prelación. Sexto, título de profesor licenciado en educación de cualquier especialidad en educación que acredite además de título profesional técnico a nombre de la nación en la especialidad técnica a la que postula. Séptimo, título de profesor o licenciado en educación de cualquier especialidad
en secundaria que acredite además un mínimo de 960 horas de formación en la especialidad técnica a la que postula. Octavo, título de profesor o licenciado en educación secundaria de cualquier especialidad técnica. Noveno, grado de bachiller en educación secundaria en la especialidad técnica a la que postula. Décimo, egresado de universidad o instituto superior pedagógico en educación secundaria en la especialidad técnica a la que postula. Onceavo, título profesional universitario afín a la especialidad técnica a la que postula. Doceavo, título profesional técnico de instituto superior tecnológico afín a la especialidad técnica a la que postula. Treceavo, título pedagógico de cualquier nivel o especialidad con experiencia docente en EPT de al menos 2 años en la especialidad técnica a la que postula. Catorceavo, título profesional de cualquier especialidad con experiencia en educación para el trabajo de al menos 2 años en la especialidad técnica a la que postula. Quinceavo, título tecnológico de cualquier nivel o especialidad con estudios en la especialidad técnica a la que postula. De esa manera se pueden adjudicar los profesionales en EBR Educación para el Trabajo. Bueno, maestros, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Profesor 2.0, y seguirnos en las redes sociales como Profesor 2.0.